Bueno, siguiendo con el tema de los fenómenos meteorológicos típicos de nuestra zona de interés, vamos a ver el pampero. Sí, el pampero es está asociado con el avance de los frentes fríos, pero que son más eh, de circulación continental, o sea que vienen desplazándose o desarrollándose a lo largo del interior del continente. Entonces tienen ciertas características que lo definen. Bueno, desde ya que es un viento intenso, ¿sí? Del sector sud-sudoeste, predominantemente sudoeste, frío, seco, eh, puede tener contenido de humedad y puede llegar a generar algunas precipitaciones, pero en general es un tipo de viento que está asociado con fenómenos más de humedad baja y tiene más que ver con el levantamiento de tierra y polvo que generan en su traslado. Eh, y ahora vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Y se puede dar a lo largo de todo el año, ¿sí? Eh, pero los que van a ser de mayor intensidad van a ser los que ocurran durante el verano, aunque van a ser de menor duración en el tiempo. Porque están asociados de vuelta con frentes fríos. Entonces, la ocurrencia de frentes fríos es más típica del invierno, pero en el verano eventualmente ocurren también los frentes fríos y si tienen esta circulación continental, van a tener estas características típicas del viento pampero. Y por eso yo un poco se los adelanté la clase pasada, estas son las definiciones meteorológicas de los fenómenos. Después hay algunas adaptaciones o algunas consideraciones, pero el pampero como fenómeno meteorológico es este que estamos describiendo ahora. Entonces, la situación inicial, ¿sí? Es un sistema de baja presión que puede estar ubicado eh, sobre tierra o sobre el mar, pero en general comienza a desplazarse desde la Patagonia hacia el norte y la mayor parte de ese sistema frontal se desplaza sobre el continente, ¿sí? A ver, vamos a volver al puntero. Sobre el continente se desplaza, ¿sí? Entonces es este sistema frontal que se va a mover en este sentido y por eso decimos que en general es un viento frío y seco. Porque seco, porque en su desplazamiento por el continente no puede ganar humedad, y frío porque proviene del sector sur. Bien, en una segunda etapa, ¿sí? Tenemos que el viento alcanza la zona costera bonaerense y del Río de la Plata, ¿sí? Se desplazó a lo largo de todo el sur y centro del país e impacta 20 a 60 horas después sobre el sector del Río de la Plata y costa de la provincia de Buenos Aires. Y esto es lo que nos va a dar, digamos, la generación de fuertes vientos o vientos intensos sobre la región costera o inclusive sobre el Río de la Plata y que van a llegar inclusive a la costa uruguaya. Eh, pero en la costa uruguaya en general va a haber condiciones opuestas. Va a haber una situación de mayor temperatura y poco viento, y que eso es lo que puede llegar a generar las precipitaciones o algunas tormentas, porque el frente frío al avanzar, ¿sí? Tiene una pendiente, físicamente tiene una pendiente ese frente frío, no sé si están mirando mis manos en este momento, cuando el frente frío se encuentra con aire cálido y húmedo, lo que hace es levantarlo, y al levantarlo eso hace que ascienda abruptamente y se desarrollen tormentas de una manera muy gráfica y básica se los he explicado. Pero bueno, el viento pampero es el desplazamiento de ese aire y ese movimiento del aire en nuestras costas bonaerenses y del Río de la Plata. Y finalmente, el pampero siempre termina con un sistema de alta presión o con un eje de cuña instalado sobre gran parte del país con condiciones estables de temperaturas frías, pero buenas condiciones meteorológicas. Porque en general, después de que pasa el pampero con ese viento intenso,
levantamiento de pólvora, de pólvora, perdón. Soy artillero también, por eso se me mezclan los términos. El levantamiento de polvo y tierra y viento intenso, además de algunas precipitaciones. Luego de todo eso vienen las condiciones de buen tiempo con la instalación del anticiclón. Bueno, y por ejemplo, es una visualización de esa condición en una imagen satelital. El centro del sistema de baja estaría en este sector, vamos a volver al puntero, el sistema de baja presión estaría en algún lugar por acá, el frente estaría en algún lugar por acá. Siempre recuerden, la posición de la nubosidad no define la posición del frente. No necesariamente es coincidente la nubosidad con la posición del frente. La nubosidad marca el sentido de avance y las características, pero no nos dice dónde está ubicado el frente, ¿sí? Siempre acuérdense de eso. Entonces acá estaría el frente frío, que es en azul. Yo lo estoy haciendo en rojo, pero los frentes fríos son en azules y los frentes cálidos son en rojo, con los semicírculos. Este tendría que ser en azul. Bueno, y acá quedan, digamos, acá está pasando el frente y acá se está instalando el anticiclón con buenas condiciones, una masa de aire más fría y poco viento y poca nubosidad. Pero cuando pasa este frente es lo que se llama el pampero. ¿Alguna duda con el pampero? ¿El pampero meteorológicamente definido? No, el tema está entre el pampero seco y el pampero húmedo, ¿no? Bien. Porque parecen cosas totalmente distintas. No, es lo mismo, solamente que el pampero seco tuvo un desplazamiento puramente continental, por lo tanto no tuvo de dónde cargar su humedad, y el pampero húmedo, una parte del frente se dio sobre el mar y se cargó, o en alguna parte de su trayecto, se cargó de humedad, y entonces cuando llega a la zona de la costa bonaerense que se encuentra con sistemas más cálidos, esa humedad se levanta y se generan esas precipitaciones. Ya. Y, Sería esa la diferencia. y la circulación del frente, más bien marítimo, más bien continental, depende de que la época del año, por su distinto Sí, sí, enfriamiento. claro. Los frentes fríos son típicos, ocurren durante todo el año. Lo que pasa es que durante el invierno, ¿sí? El sol se movió más hacia el hemisferio norte. Entonces, todos los sistemas más del sur también se mueven más al norte. Entonces, los frentes fríos llegan inclusive hasta el sur de Brasil, ¿sí? Durante el invierno, durante la estación fría, otoño-invierno. En el verano, el sol se la Tierra es la que gira, ¿no? Estamos siendo, vamos a ser relativos. El sol se pone más hacia el hemisferio sur, o sea, enfoca más al hemisferio sur, entonces todos esos sistemas fríos se mueven más hacia el sur, están más confinados a las latitudes altas. Entonces no llegan tanto los frentes fríos durante el verano, pero eventualmente algún frente frío no muy intenso puede llegar. Eh, digamos, esa sería un poco la estacionalidad de los fenómenos, de los frentes. Estamos hablando solo de los frentes fríos y no de los frentes cálidos, que son otra historia. Pero para el pampero lo definimos con los frentes fríos, que pueden ocurrir en cualquier parte del año, pero son más típicos del invierno, aunque pueden ser un poco más potentes durante el verano. Esa es un poquito el cuento del pampero. Gracias. Y ahora vamos a pasar a la nubosidad Arcus, que a veces la nubosidad Arcus, eh, yo tenía el profe Cataño, no sé si alguno lo conoce, que trabajamos juntos en meteorología en la Armada. Él decía que a veces se confundía la nubosidad Arcus y se la mal llamaba pampero marino o pampero del Río de la Plata. Y entonces, bueno, siempre estaban estas discusiones filosóficas sobre la nubosidad Arcus. Hay dos tipos de nubosidad Arcus: la que se desprende de un frente de tormenta y las nubes rollo o rodillo, ¿sí?
que se generan en ciertas condiciones de inestabilidad de la atmósfera. Esta es la nubosidad rollo o rodillo que suele verse en el Río de la Plata. Si mal no recuerdo, esta foto es desde la costa uruguaya. Me podría estar equivocando. Pero si mal no recuerdo, es de la costa uruguaya esta foto. Eh, Estas son nubes rollo rodillo, ¿sí? También puede tener el nombre de volutus, que figura así en el Atlas de Nubes, en el Atlas Internacional. Es una nube de tipo baja, horizontal, en forma de tubo, que es, digamos, extraña a la vista, que no es un fenómeno común, y no está asociada a ningún otro tipo de nubosidad, ¿sí? Sino que se genera por la inestabilidad, de cómo está la inestabilidad de la atmósfera, ascensos y descensos en esa parte específica de la atmósfera que genera la condensación y la formación tan particular de esa nubosidad y que además se mueve y se desplaza, ¿sí? Esta es una nube rollo o rodillo. ¿Alguna vez alguien la observó en el Río de la Plata? Ahí Emilio dice que sí. No, no en el Río de la Plata, ¿A dónde? eh, eh, en el mar, a la altura de pasando Uruguay. Pero lo raro, que todavía lo recuerdo, pues hace 30 años, es que eran dos que se enfrentaban y se acercaban una a otra y nosotros estábamos en el medio. No pasó nada. No, no, claro, porque no está asociada con ningún fenómeno. Es como la atmósfera se está moviendo ascensos y descensos y cómo se va formando esa nubosidad y como tiene desplazamiento, entonces, bueno, genera esos efectos también visuales que debe haber sido muy interesante verlo, pero no está asociado a ningún tipo de severidad ni de nada así particularmente. Acá en El Uruguay otro, lo vemos y en el lunfardo le decimos cigarro. bueno, sí, sí, bueno, rollo, rodillo, también hay alguna terminología de cigarro, sí, correcto. No, pero Eh, siempre se la consideró asociada que atrás de eso iba a venir un terrible vampiro. Ese es la bueno, gran ahí señal. vamos desmistificando un poco eso, no está relacionado con nada de eso, Pero ¿sí? yo la que vi es, y después vino el pampero, como dice Ramiro, había una parte Son que dos, era todo verde, con relámpagos, y después entonces, sí vino un pampero fuerte, y después se bien, limpió todo a la media hora. Una- no es esa nubosidad, ahora vamos a ver cuál Ah, es. ok. Esta no está asociada a ningún tipo de fenómeno severo. Esta es la que ustedes están diciendo. Y no, lo que viene detrás no es un pampero, es una tormenta, ¿sí? No es el pampero. ¿Puede ser una tormenta generada por ese frente frío, que es el pampero? Ese sí es el pampero, puede ser. Pero esa nubosidad está asociada a una tormenta y no al fenómeno pampero meteorológicamente hablando. Entonces, este tipo de nubosidad es una nube de arco, horizontal, en forma de cuña, ¿sí? Tiene toda una serie de descripciones, pero no hay nada mejor para describirla que un video. Perdón, ¿escuchan el audio ustedes? No, ¿Cómo comparto el audio, Fede? No sé, es un tema que en los videos nunca logré descular. Em, Perdón. Denme un segundito, a ver cómo la otra puedo. es salir de la presentación y mostrarlo como video, si lo tenés a mano en alguna carpeta. Sí, el tema es cómo lo comparto, siempre. Denme un segundito. Opciones de compartir acá. A ver si vuelvo a compartir. Denme un segundo, ¿eh?
Este video lo filmé yo, fondeados en el Río de la Plata, antes de salir de campaña antártica. Share Sound, acá está. ¿Qué barco era? El transporte Canal Beagle. Bueno, creo que ahora sí se va a compartir el audio. Ahí están viendo la presentación. Sí. ¿Se escucha el audio? Sí. Perfecto. Tiene 10 minutos. Zarpado el frente viene. ¿Me estás filmando? Sí. Este es la nube Arco, ¿sí? Que es la nubosidad que se desprendió de la tormenta que viene atrás. ¿Sí? Entonces, esta es la nubosidad que se desprende, ¿sí? Como un frente de ráfagas que se desprende. En realidad no es definido técnicamente como frente de ráfagas, es la nubosidad que se desprende de la tormenta que está por detrás, ¿sí? Que va a generar vientos muy intensos. Fíjense, ahora van a ver, si están atentos acá, a la grímpola, van a ver cómo originalmente está orientada con la proa del buque y después va a rotar de la dirección en que viene la tormenta. Van a ver cómo se empiezan a formar los corderitos, ¿sí? Sobre el agua, por el rápido aumento en la intensidad del viento. Pasamos de tener 8 nudos a ráfagas de 40. Pero este sistema pasa muy rápido, pasa la tormenta en cuestión de minutos y nuevamente se despeja. Que de vuelta no es eso un pampero definido desde la terminología meteorológica. Es un frente o una nube arco con un sistema de tormenta asociado por detrás. Fíjense que hay una gran diferencia con la nubosidad de tipo rollo o cigarro, como decía el colega uruguayo, o que está en Uruguay. No sé si sos uruguayo o no, pero que lo veías en Uruguay, es con otras condiciones de cielo, ¿sí? Asociadas. Zarpado, viene con No solo lo vemos, sino en primavera, verano nos comemos un par de roscazos de esos habitualmente. Sí, sí. ¿Qué pasó? Tiene problemas en el baño. Ay, no es. Este viento es re fuerte el viento. Y allá está la lluvia. Acá está lloviendo ahí arriba del agua. Fíjense lo rápido que avanzó. ¿Sí? Ya está prácticamente arriba del barco. Tiene como un velerito en esta puerta. No alcanza De la grímpola. Vamos a rotando un poco. ¿Ya ves nada lo que es? Se orienta de la dirección de donde viene.
Esa es una nube arco, ¿sí? Asociada a una tormenta por detrás. Esto sí es un fenómeno severo, de muy corta duración, ¿sí? Son del orden de los minutos, de las decenas de minutos, eh, pero que puede llegar a impactar en un buque fondeado y de este porte no tiene ningún impacto, pero en una embarcación a vela o en una embarcación más pequeña, eh, digamos, habría que tomar el recaudo de cómo capearlo, ¿sí? Para no generar daños en el velamen o que lo acueste y tenga una entrada de agua o que lo lleve hacia algún banco, navegando en alguna zona más restringida y demás, digamos. O sea, como que hay que tener ciertas precauciones al momento de la ocurrencia de este tipo de fenómenos, ¿sí? En mi zona, si vemos una cosa de esa, tenemos que empezar a pensar dónde cayó el granizo, porque es tremendo eso. Sí, y en general el granizo va a precipitar antes de llegar al río, eventualmente podría haber algo, pero en general si es una tormenta granicera, lo va a hacer antes de llegar al agua. Sí, Pero correcto. Yo tranquilo. estoy en el oeste de la provincia de Buenos Aires, acá. Sí, sí, ni hablar. Eso indica que viene la piedra, pero hay que ver dónde, ¿no? Sí, 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 exactamente. Bueno, y ahora pasamos al último tema antes de mareas, las sudestadas. Sí, fenómenos meteorológicos que se dan con ciertas características en el Río de la Plata, sí, fuertes vientos del sudeste con una determinada configuración de la atmósfera. No todo viento del sudeste es sudestada, ¿sí? Para que sea una sudestada se tienen que dar algunas eh, componentes, por así decirlo. Tiene que haber un ciclón, ¿sí? O un sistema de baja presión sobre Uruguay o sobre la costa uruguaya y un sistema anticiclónico sobre la Patagonia o el mar argentino. Entonces, la combinación de los movimientos, ¿sí? El anticiclón en sentido antihorario y el ciclón en sentido horario, lo que hacen es apretar el gradiente de presión y generar... Eh, espérame un cachito, tengo que ocultar esto. Generar, digamos, la intensificación del viento sobre el Río de la Plata, que aparte de las características del Río de la Plata, al tener ese embudo orientado sudeste-noroeste, es, digamos, clave para la generación de este tipo de fenómenos, ¿sí? Y es una configuración típica de la zona, porque lo mismo podría ocurrir en la ría de Bahía Blanca. Sin embargo, no es tan común que esa configuración de anticiclón y ciclón se den eh, para afectar a la ría de Bahía Blanca. Sí es típico del Río de la Plata. Yeah. Y el sudeste, que no es sudestada, es producto de un anticiclón. Ahora lo vemos. Ah, Sí, sí, bien. ahora lo vemos. Entonces, las sudestadas se registran a lo largo de todo el año. El mayor número de sudestadas ocurre en la estación fría, ¿sí? Con un máximo secundario en octubre. En octubre son de corta duración, pero con vientos más intensos. Y el mínimo de ocurrencia está en la estación cálida, o sea, durante el verano. Eh, Esta es una climatología de la precipitación asociada a los eventos de sudestada y fíjense que no siempre está asociado con eventos precipitantes. Algunos llegan a ser muy intensos, pero el principal efecto de la sudestada es el fuerte viento y lo que produce sobre la altura del agua en el Río de la Plata. Después puede precipitar o no, va a ser otra cuestión, pero el principal efecto es sobre la altura del Río de la Plata. Hay una fuerte correlación entre qué tan fuerte va a ser la sudestada y la variación de la presión en Mar del Plata. Este es un buen predictor de la sudestada. Cuando vamos a tener una sudestada fuerte, cuando la persistencia del viento en Mar del Plata, que sea del sudeste o del sud-sudeste, esa persistencia sea superior a las 36 horas, con una velocidad promedio superior a los 20 nudos.
mientras que una sudestada moderada se va a dar cuando ese viento en Mar del Plata se dé entre 20 a 36 horas con velocidades promedio de 20 a 25 nudos. Entonces, hay una relación no solamente con lo que ocurre en Mar del Plata, sino con durante cuánto tiempo va a soplar, por supuesto, el viento. ¿Sí? Si va a soplar durante más de 36 horas, durante menos de 36 horas. Porque como vimos, cuando vimos olas, ¿sí? La duración en la que soplaba el viento era uno de los factores. El más importante es la velocidad que va a tener el viento y que va a generar el aumento en la altura del agua. Y la duración, digamos, era el tercer factor de determinación. Y ahora, recién a la pregunta que me hacían de qué es lo que pasa con viento del sudeste, bueno, puede ser tanto un ciclón sobre Uruguay o sobre la costa uruguaya que genere viento del sudeste. Esto no es una sudestada meteorológicamente hablando, ¿sí? Porque al faltarle el anticiclón, primero que no se va a potenciar con la misma intensidad. Y aparte que va a durar menos tiempo, porque este ciclón seguramente se mueva más rápido hacia el este y sean pocas horas de afectación. ¿Sí? Seguramente en menos de un día este sistema de baja presión se haya movido y haya afectado unas pocas horas en la región. Entonces, es viento del sudeste, puede llegar a ser intenso, puede llegar a tener valores importantes de viento del sudeste, pero no tiene el resto de las componentes para hacer una sudestada. Y el otro ejemplo es que esté solo el anticiclón y no esté el sistema de baja presión. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos sistemas va a generar vientos del sudeste con cierta intensidad, con cierta severidad, pero no va a ser lo mismo que la combinación de los dos sistemas que sí da origen a una sudestada. ¿Sí? Estas son las definiciones meteorológicas de ese tipo de eventos. Bueno, y ahora pasamos a lo que son las ondas de tormenta, que están directamente relacionados con lo que venimos hablando. Las ondas de tormenta, ¿sí? Es la combinación del efecto meteorológico sobre la altura del agua en un determinado cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, la onda de tormenta lo que va a hacer es, por efecto del viento y de la meteorología, va a impactar sobre la superficie del agua y va a generar un aumento o una disminución en la altura de las mareas, o sea, en la altura del agua que en definitiva estamos teniendo. Cuando la onda de tormenta es positiva, es que aumenta ese nivel del agua, y cuando la onda de tormenta es negativa, es que lo hace bajar al nivel del agua. Y lo que hablábamos, esta topografía del Río de la Plata de tipo embudo, con orientación sudeste-noroeste, justamente lo afecta fundamentalmente el viento del sudeste para las crecidas. ¿Y qué viento se les ocurre que va a afectar para las bajantes? Noroeste, e incluso el Pampero. Que es sudoeste. Claro. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. A veces resulta antiintuitivo, pero vamos a ver distintas configuraciones de la onda de tormenta negativa o positiva. La positiva va a ser fundamentalmente de componente sudeste, ¿sí? La onda no estoy diciendo sudestada, ¿sí? Estoy diciendo sudeste. Cuando haya componente sudeste, va a generar una onda de tormenta positiva, o sea, un aumento en el nivel del agua, de la marea. Cuando hay sudestada, ese aumento, esa onda de tormenta va a ser significativamente peligrosa, o va a ser de mucha más intensificación y mucha más problemática, digamos. Ahora, no es lo mismo la costa de la provincia de Buenos Aires que la costa de Uruguay. Porque si tengo sudeste, va a afectar a todo el Río de la Plata. Ahora, si yo tengo noreste, el viento del noreste, vamos a volver a buscar nuestro puntero. Si yo tengo viento del noreste, seguramente me va a generar una onda de tormenta negativa, o sea, me va a generar menor cantidad de agua en las costas uruguayas, pero más acumulación de agua en las costas argentinas. ¿Sí?
por solo efecto del viento estamos hablando. Si yo tengo viento del sudoeste, como recién decíamos, de un efecto pampero o cualquier otro viento del sudoeste por otro fenómeno meteorológico, seguramente en este caso, esperen, vamos a cambiar de color. Si yo tengo viento del sudoeste, seguramente me va a generar menor cantidad. Quise poner un signo negativo y me sale mal. Voy a tener una onda de tormenta negativa en la costa bonaerense y voy a tener una onda positiva por mayor acumulación de agua sobre la costa uruguaya. Entonces, ojo donde navegamos, cómo nos van a impactar los diferentes vientos, direcciones del viento e intensidades del viento, mientras que si yo tengo viento del sudeste, perdón, siempre me va a generar una onda de tormenta positiva, y si yo tengo viento del noroeste, siempre me va a generar una onda de tormenta negativa, porque ahí lo impacta por completo al río, ¿sí? Pero después las distintas combinaciones del viento pueden ser diferentes, ¿sí? Bien. Bueno, las ondas de tormenta positivas, fíjense, acá están dados algunos niveles de aviso, de alerta o de evacuación para los puertos de Tigre, San Fernando, Olivos, Buenos Aires y Dock Sud. Depende de la altura a la que lleguen, ¿sí? Digamos, estas son las alturas y estas son las localidades. Entonces, para San Fernando, 1,5 metros es un aviso. Si llega a los 3 metros es una alerta, y si llega a los 4 metros es evacuación de la zona costera. Acá podemos ver los periodos de retorno. Los periodos de retorno es cada cuántos años uno espera para el puerto de Buenos Aires que ocurran eventos extremos de 3 a 4 metros y medio. Entonces, cada 2 años y medio, según este estudio climatológico, cada 2 años y medio debería ocurrir eventos extremos de 3 metros, que es muchísimo, ¿sí? Cada 5 años de 3 metros 30, etcétera, y eventos de 4 metros y medio, como ocurrió en el 80 y pico, si mal no recuerdo, esto debería ocurrir cada casi 370 años. ¿Sí? Esos son los estudios que hay hechos hasta la actualidad de el periodo de recurrencia de ese tipo de eventos tan extremos. Lo que hay que tener en cuenta que estas ondas de tormenta es la altura que se le suma a la marea que ya de por sí existe en el Río de la Plata y en toda la costa de nuestro país, ¿sí? Ese es lo que uno tiene que tener de este concepto, ¿sí? La onda de tormenta no es la altura total. La onda de tormenta es lo que el efecto del viento, el efecto meteorológico le agrega a lo que ya está creciendo o bajando el agua. Entonces, volviendo al ejemplo, a lo que estábamos mirando antes, por ejemplo, si yo tengo una sudestada, ¿sí? O una sudestada y la marea está subiendo, se va a amplificar ese fenómeno. Ahora, yo tengo una sudestada, cuando la marea está bajando, lo que va a generar es que no va a dejar que baje mucho la marea, que desagote, pero un poco se va a contrarrestar. Lo mismo que si yo tengo un noroeste. ¿Sí? Si yo tengo un noroeste y la marea está bajando, y seguramente me dejen seco algunos clubes náuticos. Si yo tengo un noroeste y la marea está subiendo, se van a compensar un poquito. Entonces la onda de tormenta es ese factor adicional a las mareas astronómicas. Bueno, y este es un ejemplo de ondas de tormenta negativas, como recién veíamos, en el evento de inicio. En definitiva, lo que quiero que vean es que con un sistema de baja presión sobre el mar, ¿sí? Con circulación del sudoeste, como recién veíamos, tanto con circulación sudoeste como con circulación en este sentido, o con circulación en este sentido, vamos a tener las ondas de tormenta negativas en la costa argentina del Río de la Plata.
Y este es el evento extremo registrado para mayo de 1984. Fíjense que la marea astronómica, sí, que uno debería haber esperado para ese día, para mayo del 84, era esta que está en rojo, mientras que lo que ocurrió por efecto del viento, de la dirección del viento, tuvo una bajante de 3,5 metros, ¿sí? Que quedaron todos los pesqueros en la boca, en Dock Sud, todos los remolcadores, todos los barcos quedaron apoyados contra el fondo del río. Álvaro, perdón, Sí, cuando hablamos del cero, ¿es la media de todas las mareas? De, cuando ¿de a qué hablamos cero del te referís? cero, cuando hablamos del cero, en el cero que está en estos gráficos, de las mareas. No, este es el cero del que está acá, es el cero del mareógrafo. No, no es el cero de la carta, el plano de Ah, reducción. Es un cero relativo, digamos. En general, cuando uno habla de las mareas y de la cartografía, hay un cero establecido que es un plano de reducción a sí, partir del cual se empiezan a contar las cosas para arriba y para abajo. Y cada correcto. carta y cada sector de nuestra costa y del mar tiene un cero diferente, ¿sí? Mm, Porque está calculado en función de la línea de costa. mm, Y en función de las mareas, en función digamos, de cálculos topográficos y hidrográficos. Entonces, pero la referencia está siempre contemplada, digamos, tanto la carta náutica como las tablas de mareas, como toda la información que se provee, siempre está usando el mismo cero de referencia, entonces uno nunca tiene que hacer ninguna conversión. ajá, ¿Sí? Porque siempre se utiliza el mismo cero de referencia. ¿Cuál es? Digamos, para nosotros no tiene ningún interés, de hecho, solamente esos cálculos y esas consideraciones las tienen los cartógrafos y los hidrógrafos al momento de hacer los relevamientos. bien, Por eso no cualquier relevamiento de cualquier usuario es válido para después incorporar en la cartografía. Hay varias empresas que venden publicaciones o cartas náuticas propias o generan desarrollos propios que tienen hechos sondajes del Río de la Plata que no son válidos, que no tienen validez porque no están referenciados al cero absoluto que establece el Servicio de Hidrografía Naval. ¿Sí? ujú, Que tengan en cuenta el día de mañana. Bueno, gracias. y las ondas de tormenta negativas, ¿sí? Eh, son más frecuentes, son menos frecuentes que las positivas. Estamos hablando de ondas de tormenta negativas cuando estamos por debajo del 1,20 m, ¿sí? O sea, desde ese cero teórico, si está por debajo del 1,20 m, a partir de ahí hablamos de ondas de tormenta que tienen cierta significancia. Se pueden desarrollar durante todo el año, con mayor frecuencia en la estación fría, y los eventos más extremos son el que veíamos recién de 1984, con más de 4,5 metros, negativos, ¿sí? Y 3 metros, casi 3,70 m en el 2002, asociados a eventos de ciclogenes y de sistemas de baja presión muy, muy profundos. Eh, bueno, muy bien. Último tema, ¿sí? Ya no los aburro más, estamos un poquito pasados. Mareas. La marea total se compone ¿sí? de dos partes, de la marea astronómica y la marea meteorológica. La marea meteorológica es la que vimos recién, las ondas de tormenta, el efecto del viento sobre la altura del agua, ¿sí? Que ese viento empuja más agua para un lado o para el otro. La marea astronómica es la que se calcula y que se establece por efecto de la fuerza gravitatoria que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra. Y al ser el agua un líquido, ¿sí? Que está contenido en su envase, que es la Tierra y de la fuerza de gravedad, se ve deformado por las atracciones gravitatorias de la Luna y del Sol. La fuerza gravitatoria de la Luna es mucho mayor por una mayor cercanía, si bien tiene una masa infinitamente menor respecto del Sol,
pero al estar mucho más cerca, la Luna que el Sol tiene mayor influencia el Sol. Pero cuando se hacen los cálculos armónicos de las mareas astronómicas, se tienen en cuenta los dos astros, ¿sí? Tanto el Sol como la Luna. Hay algunas, he visto en algunas tablas de libros de mareas de los oceanógrafos, que también hay algunas consideraciones planetarias, de Venus, pero el orden de magnitud es tan pequeño que no tiene prácticamente injerencia, ¿sí? Entonces, el Sol y la Luna son los dos astros que modifican nuestras mareas. Y la particularidad es que esas, como nosotros conocemos a la perfección el movimiento de los astros, las mareas astronómicas se pueden calcular con suficiente antelación mientras haya ciertos ajustes en los cálculos, eh, por esto del cero de referencia y demás. Entonces se pueden calcular las proyecciones de mareas astronómicas para adelante todo lo que uno quiera si uno va ajustando esos términos. Pero después la Tierra va a tener también sus pequeñas modificaciones, y por efectos de fondo del mar y la costa y la línea de costa y demás, esa marea astronómica no solo se va a ver modificada por el efecto meteorológico, sino que aparte va a tener retardos o adelantos respecto de lo que uno calculó de manera predicha, ¿sí? De esa marea astronómica se va a poder adelantar o retrasar por distintos factores del tipo de fondo, de cómo se modifica la línea de costa, y por efecto meteorológico, ¿sí? Pero, en definitiva, la marea total está compuesta de la marea astronómica más el efecto meteorológico. Y entonces en este gráfico vemos cómo, y por efecto de la rotación de la Tierra, sumado al efecto de la rotación de la Tierra, cómo el agua va a modificarse, ¿sí? Con respecto del nivel medio del mar, por más o por menos, en función de si uno se está alejando o le está dando frente a la Luna o frente al Sol, cómo se comportan los astros o la Tierra en su movimiento. Respecto de los astros que lo afectan, es cómo se van a mover las mareas, y por eso van a ir variando a lo largo del día. Hay tres tipos de mareas: una marea diurna con una pleamar y una bajamar a lo largo del día, una semidiurna con dos pleas y dos bajas, y una marea mixta que va a ir variando, o una plea y dos bajas, o dos bajas y una plea, va a ir variando a lo largo del día, ¿sí? Entonces esos son los tipos de mareas que tenemos. En términos de conceptos asociados a las mareas, la amplitud de la marea va a ser la distancia que haya entre la baja y la plea, ¿sí? Eso es lo que se conoce como amplitud de marea, que en el caso del Río de la Plata puede llegar a ser de en torno del metro, de 0,9, un metro 10, mientras que en la Patagonia, en las costas patagónicas, puede llegar inclusive llegar hasta los 12 metros de amplitud de marea. Puede llegar a ser muchísimo más importante. Esto, mucha atención los navegantes que se van a la Patagonia, que entran a resguardo, a algún puerto natural, sepan que pueden llegar a quedar en seco con amplitudes de marea intensas, ¿sí? Después, en la próxima plea, van a Álvaro, zafar la varadura, ¿no? Obviamente. Sí. ¿y por qué se da eso de los 12 metros allá en la Patagonia y en el Río de la Plata 1 metro? ¿Es por la latitud? No. No tengo el gráfico acá. Hay una distribución Ah, de mareas, hay una distribución de amplitudes de mareas en el mundo, pero yo desconozco cuál es el efecto predominante de por qué en esa zona 12 metros y en Mar del Plata 2 y el Río de la Plata 1,5 metros. No lo conozco. No lo sé. Tal vez tenga que ver con su batimetría, tenga que ver con cómo está presentado hacia aguas
abiertas o no los distintos puertos, pero no lo sé. Les prometo que se los averiguo y Fede se los cuenta la próxima. Eh, y le paso la información para que les mencione eso. Le voy a preguntar ahí a los oceanógrafos del servicio. Bien. Acá, fíjense, tenemos, este era el gráfico que les quería mostrar, pensé que no lo tenía. Amplitud de las mareas globales, ¿sí? No hay un patrón distintivo, digamos, de dónde más o dónde menos, ¿sí? Fíjense que llegamos desde 0 metros, que en general en aguas abiertas la amplitud de marea es casi despreciable, digamos, recién a partir de los verdes empezamos a hablar de 1 metro, y los colores más rojos estamos de los 5 a los 12 metros. Y en nuestra Patagonia eso se ve claramente, esas amplitudes de marea son muy intensas. Y finalmente, los productos de mareas en la página del Servicio de Hidrografía Naval, fundamentalmente 2 muy operativos, las alturas de mareas horarias, ¿sí? Ustedes si entran a la página del servicio, ahora vamos a navegarla, van a tener la altura horaria de cada mareógrafo disponible directamente para que la consulten, y por otro lado van a tener el pronóstico mareológico para el Río de la Plata. Y uno de los productos que desarrollamos en mi departamento, en el departamento de meteorología, es el modelo de altura total del agua. Esto sí combina los 2 efectos, la marea astronómica y la onda de tormenta. Entonces ustedes consultando estos productos pueden obtener el dato total de cuál va a ser la altura del agua. Esto es modelado, esto no es la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿sí? Esto es un producto modelado que realiza un sistema de cómputos en un servidor. Tiene sus limitaciones, pero es una herramienta, digamos, que se puede utilizar como para tener una referencia de cómo va a estar la altura final, sin tener que uno estar calculando la altura de marea y por hora y el efecto del viento, tratar de ver cómo va a impactar el viento. Con este producto uno tiene la combinación de las 2 cosas, tanto en formato gráfico como en estas curvas de nivel. Y ahora entonces pasamos rápidamente a la página del servicio. Les dejo de compartir, así les comparto el navegador. Es muy bueno ese último modelo que mostraste, yo lo he consultado, me resulta muy útil, ¿eh? Bueno, me alegro porque soy el Muy papá bueno. del modelo. Bueno, aplauso. Así que Aplauso, es fantástico. gracias. Acá, bueno, alturas horarias, sí, en el portal, lo están viendo, ¿no? La página, sí. En el portal tienen las alturas horarias, cliquean ahí y ya los lleva al portal donde van a ver los valores, ¿sí? Y también pueden hacerlo a través de este geoportal, ir cliqueando en cada uno de los mareógrafos, ¿sí? Y acá tienen una aclaración para piloto en orden, ¿sí? Para referirse a las alturas observadas, piloto en orden, al plano único de reducción de sondajes, el servicio aplica una corrección de 0,35 a las observaciones publicadas por la Comisión Administradora del Río de la Plata, porque como este mareógrafo no es del Servicio de Hidrografía, no está referido al 0, están referidos los otros mareógrafos, entonces se hace esta aclaración. Pero está aplicada ya la corrección, o sea, ustedes el valor que están viendo es el que tienen que ver. Solamente nosotros les aclaramos que le hacemos una corrección, porque si ustedes entran directamente a la página de piloto en orden, van a ver otro dato que no coincide con este. Es porque ese dato no tiene aplicada la corrección que nosotros sí le ponemos, ¿sí? Bueno, y cada vez tenemos más mareógrafos, porque hace 2 años compramos muchas estaciones y las estamos instalando, estaciones mareológicas y meteorológicas. Estamos teniendo una red de estaciones propias de meteorología y mareografía, y aparte medimos muchas variables, aparte de mareas y meteo, y cada vez se está extendiendo más esa red de observaciones, entonces cada vez van a haber mayor cantidad de mareógrafos a lo largo de la costa.
Y si volvemos entonces al portal, van a tener el pronóstico mariológico. Acá ya estamos hablando de, hay un pronosticador que analizó los modelos, ¿sí? Que sabe, que conoce la zona, entonces le aplica su conocimiento, tanto, así como lo hablábamos para la parte de meteo, acá aplica lo mismo. Acá hay un experto en mareas, un oceanógrafo, haciendo un análisis detallado de la información y no solamente la salida del modelo en bruto. Bueno, entonces acá para el Río de la Plata interior, para el Río de la Plata exterior, sí, perspectivas para el 31 de mayo, o sea, para hoy y para mañana. Bueno, tienen para estos lugares distintos Álvaro, pronósticos. Sí, el de Buenos Aires dice que es el muelle de pescadores, es el que está ahí la parte sur del aeropuerto. claro, el que ¿Es está enfrente del ese? aeropuerto. El que está enfrente Ah, del ahí aeropuerto. está. Bien, gracias. Exacto. Palermo. ¿Puedo hacer una consulta, Álvaro? Sí, claro. Eh, para Les voy confirmar, abriendo. porque lo fuiste diciendo y me perdí. Cuando yo leo todos estos valores que aparecen en la página, ¿las puedo relacionar con la carta náutica? ¿Es lo mismo sobre ese cero? Sí, están todos referidos sobre el mismo cero. Lo que pasa es que, Gracias. vamos a ver, vos acá estás viendo la altura del mariógrafo, ¿sí? Te está diciendo 0,69 por encima del valor de lo que está en la carta náutica, ¿sí? Y lo último es el modelo que recién charlábamos. Si vienen acá, modelos y pronósticos, ¿sí? Cuando fuimos acá al fondo de todo, vimos la parte de olas, pero si venimos acá arriba, tenemos los modelos de altura total. Tenemos para el Río de la Plata, para plataforma continental y para la ría de Bahía Blanca. Este modelo de acá fue el que nos permitió hacer un análisis pormenorizado de cómo iba a impactar el ciclón de hace unas semanas, que logramos darle preaviso de 72 horas a todos los gobiernos municipales y defensas civiles. Fue a partir de la información de este modelo de la ría de Bahía Blanca. Vamos a entrar al del Río de la Plata. Tienen para 72 horas, ¿sí? Tienen la evolución de la altura total del agua, ¿sí? Efecto astronómico y meteorológico combinado en metros, ¿sí? En forma de gráficos, como lo ven ahí. También tienen Río de la Plata interior, o sea, es la misma salida con un poquito más de zoom, ¿sí? Estos cortes así tan cuadrados es porque el modelo no logra copiar exactamente la costa, entonces bueno, pero digamos, es cuestión de imaginarse que esto completa hasta el borde de la costa, ¿sí? Pero no siempre lo que calcula el modelo coincide exactamente con la cartografía, entonces bueno, siempre ahí hay una zona de buffer, pero tienen como un zoom de lo que sería para los clubes náuticos o para el interior del Río de la Plata. Y después lo que les decía, para estas localidades, estas 5 localidades, tenemos las curvas, que es la misma información, solamente que en formato de curva, y uno puede navegar sobre la curva, ir viendo los valores y en qué fecha va a ocurrir y en qué horario, ¿sí? Es otra forma de visualizar la misma información, pero a veces que a uno le resulta más cómodo verlo de esta manera. Bueno, muy bien. Álvaro, una consultita con la Sí, cartografía. Yo tengo las que tengo ahí en el barco, son una edición que tiene como 15 años, me parece, o hasta 20, y un están poco un poquito, desactualizada. claro, tal cual. Y en la web de hidrografía yo puedo tenerlas actualizadas y bajármelas tipo en un PDF para imprimir No, o ¿cómo hago ahí para estar no, las cartas actualizado? se compran en Ah, servicio de hidrografía. se O, pueden En una, comprar. en sí, una época sí, se podían bajar. Sí, sí, las tengo que comprar, no tengo problema, sí, pero pero las que, perdón, para comprarlas, no solamente hay que ir al servicio de hidrografía, hay muchos locales de náutica que las venden, las cartas actualizadas. Son revendedores del servicio de hidrografía. bien, pero Pero también puedo creo, comprar directo.
Sí, 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 creo que hay un link en la página. Ah, Ahora la chusmeamos. ah, Con respecto a las que se pueden bajar, son cartas no aptas para navegación. O sea, son cartas referenciales, son cartas de la zona, pero que no tienen las actualizaciones al último día. O sea, no son cartas que se revisan Sí. aptas para navegación. De hecho, cuando uno las descarga, tiene un mensaje que dice que esta carta no es apta para navegación a los fines legales, por así decirlo. ¿Sí? Se podían descargar, pero ya no, me parece que no se descargan más. En una No, época no, porque sí, pero de todas formas, esas que se podían descargar sí, no eran, correcto, correcto, no pero tenían la habilitación apta para navegar, sí, eran más pero referenciales que otra yo les cosa. creía bastante y las No, podía no, a usar. ver, Tipo lo en que pasa es que uno, OpenCPN, ¿sabés dónde puede estar la diferencia? Eh, Hubo un accidente náutico, se hundió un barco y en esa sí, carta que vos bajaste no tenés la correcto. actualización del Sí, buque no, hundido, por uno tendría que ejemplo. tener, sí, tendría que actualizar O mediante los avisos. cuando, no sé, se cambió Yarví de lugar, o cuando, digamos, todas esas cosas no las tenés actualizadas al último día, entonces, por Obvio. eso no son aptas para navegación desde el punto de vista legal, pero en definitiva es la misma carta, solo que no está Ahora, actualizada. electrónicas son solamente las ENC famosas esas. No Claro, hay exacto. Las cartas para electrónicas, navegación ah, deportiva, no. no, a ver, hay algunos proveedores de cartas digitales, vamos a Mm, llamarla de otra manera. La carta claro, electrónica es la carta que va sobre un display ECDIS, ¿sí? Electronic Chart Display, que solamente es para buques del tipo SOLAS, deporte. o sea, de buques de más de 50 metros, que realizan tales o cuales actividades, no incluye, por ejemplo, a los pesqueros, el SOLAS, Mm, ni a los buques militares. Entonces, esa es la cartografía eh, electrónica, que es lo mismo que la carta papel, tiene la misma validez legal que la carta papel, y que la reemplaza inclusive. Si vos tenés carta electrónica, podés no tener carta papel. Ahora, claro. el buque que va con el software que compró a un proveedor de donde sea, eso no reemplaza la carta papel. y de repente, si yo uso, que no lo tengo todavía, pero si uso Navionics, ¿eso tiene un sistema actualizado? ¿Tiene No lo carta sé, actualizada? no lo sé, Eh, pero no es la ah, cartografía del Claro. Servicio de Hidrografía Naval, que es la cartografía ok, reglamentaria. está levantada de otro lado Navionics. No lo sé, no sé Ah, qué ok. es lo que usan. Ah, bien. Puede ser que usen de base la de hidrografía, pero Seguro, no, sí, seguro. seguramente. El tema son las actualizaciones, precisamente. Sí, las actualizaciones y para el caso de los veleros, no de embarcaciones recreativas, igual tienen que cumplir con todas las de la ley, pero en casos de buques de mayor porte, eh, digamos, legalmente tienen que tener la cartografía en papel actualizada o tener la cartografía electrónica. Eso es un Ah, requerimiento que no pueden eludir, digamos, para una cuestión de seguridad náutica, básicamente. sí, sí. Y de seguros, porque si no, el seguro Bueno, sí, ¿no? De de seguridad responsabilidades, y seguros. de responsabilidades civiles, Sí, de claro. todo tipo, sí, 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 de Ah, todo tipo, de todo tipo. Eh, Todo está migrando a la cartografía electrónica, de hecho, el Servicio de Hidrografía Naval eh, y el mundo está migrando a cartografía exclusivamente electrónica. En algunos años la cartografía de papel va a ser anecdótica, ¿no? Lo que pasa es que para los buques más pequeños sí va a seguir siendo un requerimiento. Entonces se van a hacer o se van a imprimir un poco a demanda. No va a haber una impresión continua de cartas todo el tiempo como es ahora porque hay mucho requerimiento. Eventualmente en el futuro alguien pedirá una carta, se imprimirá y se le dará esa carta a papel, pero en general todos vamos hacia la cartografía electrónica. mm, Bueno, de mareas, de esto de alguna consulta, alguna duda, espero no haberlos aburrido mucho. ah. Eh,
incluso había un atlas cartográfico del Río de la Plata de tamaño Sí, adecuado estaba buenísimo ese atlas. el croquis de ríos. Sí, era un atlas. Sí, 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 el croquis que Lo- inclusive había uno para el Río de la Plata y otro para el Río Paraná, Uruguay. Claro, no, yo tenía el del Río de la Plata. Sí, ahora se Lo pude reemplazó todo por publicar. cartas. Ahora se hace todo, no se hace más esos libritos de cartas, de esos Claro. croquis, y se hace por cartas, digamos, por Sí, sectores. obvio, de la carta común. Pero el otro era bueno para la mesa de navegación de un velero de ese Comodísimo, y ni tamaño. hablar Sí, para el río Paraná, para ir hacia arriba, sumamente cómodo para los buques pequeños, era así. Pero el, el costo de seguir imprimiendo en ese claro, formato sí, es sí. altísimo y ya no hay tanta demanda de esos productos. Esa es la realidad también. Y sí, con el satelital y con el teléfono, Sí, sí, exactamente. Entonces, justamente en muchas Aviónica que veces, mencionó recién Emilio. sí, sí, hay varios proveedores, sí, sí. Mm. ¿Puede hacer una consulta, Álvaro? Sí, por supuesto. Ahí estuvimos viendo todos los factores para el Río de la Plata. Con respecto a la cantidad de agua que baja del río, ¿eso qué impacto tiene ¿De los proporcionalmente? de los afluentes del Paraná y del Uruguay? ¿O a qué te referís? No, porque como no lo vimos, supongo que será muy poco la influencia de que si hay tormentas muy grandes y viene bajando mucha agua Ah, sí, en no, las no, crecidas. es insignificante para el río de la Plata. No, no tiene impacto. Tiene impacto en el río Paraná, las zonas ribereñas del Paraná y del Uruguay, cuando ahí están las grandes lluvias en los humedales de Paraguay y que eso baja por los distintos afluentes de los ríos, ¿no? Río Paraguay, Paraná, Uruguay y demás. O en el norte de Brasil y tienen que abrir las represas y bueno, eso genera algunas inundaciones ribereñas, pero al Río de la Plata no le significa nada. ¿Cuál sería más o menos el límite que vos decís? ¿El Río de la Plata o por ahí uno dice, no, mucho más arriba te vas a San Pedro y tampoco impacta? A ver, una referencia en general para nosotros, o sea, nosotros medimos hasta Martín García. Hasta Mm. Martín García tenemos mariógrafo, estación meteorológica, eh, y San Fernando es digamos, el otro punto más al norte que tenemos. Pero Tigre se ve seriamente afectado digamos, por lo que pasa en el Río de la Plata. Eh, podría llegar, digamos, esa zona de transición a partir de Tigre, el río Luján, Isla Martín García. Es difícil trazar un límite, pero no más allá de esa zona. O sea, las crecidas más importantes, por así decirlo, las sudestadas combinadas con crecidas más importantes, en general afectan seriamente hasta San Fernando y excepcionalmente la zona del Tigre. Entonces, bueno, eso podría llegar a ser un poco el límite. Bueno, si no hay más consultas, eh, dejamos acá. Muchísimas gracias por la atención en estas dos clases. Les debo una pregunta que me hicieron, que se las voy a tratar de responder con Fede en la próxima clase que tengan. Este, vamos, ya estuvimos pensando con Fede tratar de hacer un curso más táctico, de meteorología táctica, para los que estén interesados con todas las preguntas que han surgido. Tratar de hacer un curso para enfrentar sistemas meteorológicos y hacer una táctica de derrotas en función de la meteorología. Así que desde ya que será un gusto contar con ustedes si les interesa. Y bueno, para mí un placer haber podido participar de estas dos clases con ustedes. Gracias por las preguntas, por su atención. Y bueno, espero nos veamos pronto en alguna próxima edición o nos cruzamos por ahí. Muy bueno, Muchísimas Álvaro. gracias. De mucha Muchas gracias, ayuda Álvaro. las dos clases, increíble, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, gracias.
La verdad que Cualquier bien. cosa tienen mi mail en las presentaciones, así que si tienen alguna duda que vaya surgiendo, me mandan al mail y trato de responderles. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Bueno, hasta la A- vista. Adiós. Chao, Gracias, chao. Álvaro. Chao.